Buenos días. ¿Cómo están? Oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por salvarnos con la sangre de Jesús preciosa. Y gracias por permitirnos esta iglesia de Chimbote para que podamos aprender la palabra de Dios y llevar la vida cristiana bien. Durante esta semana, Dios nos ha permitido este seminario de la Biblia para que las almas perdidas han recibido la salvación. Dios, todavía entre nosotros, todavía hay las que no han entendido el Evangelio. Guíales para que puedan entender bien, para que sean salvos. Y también usa nuestra iglesia para que podamos evangelizar muchas zonas que están esperando tu palabra. Huaraz, Casma, Santa, y hay muchas zonas que están alrededor de Chimbote, están esperando tu palabra. Dios, por favor, guía a nuestra iglesia para que podamos predicar muchas almas perdidas en Perú, en Ancash. Hoy día nos reunimos aquí para que podamos alimentar nuestro espíritu como tu palabra. Por favor, estás presente con nosotros para que podamos alimentar nuestra alma. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos San Lucas 10. La Biblia, San Lucas 10. (25) San Lucas 10, 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, viendo sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su
cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 37, leamos juntos. Él dijo que él usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ya. Esta palabra es comúnmente conocida como la parábola del buen samaritano. Mayoría de ustedes saben esta parábola. Esta parábola es una de las enseñanzas que con frecuencia se malinterpretan. Es necesario comprender esta parábola con claridad. Para los que no han recibido la salvación, esta parábola revela su verdadera condición y muestra el camino por el cual pueden recibir la salvación. A los que ya han recibido la salvación, les afirma aún más la certeza de su salvación. Y enseña cómo debe vivir una persona que ha recibido la salvación. La salvación es la gracia más preciosa entre todos los dones que una persona pueda recibir. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso, a través de diversas parábolas en la Biblia, Él quiere mostrarnos el camino de la salvación. La parábola del buen samaritano es, entre todas las parábolas, una enseñanza sumamente importante, ¿no? Hermanos, normalmente, ¿a dónde tiene que ver? Normalmente, aunque algunos hermanos, algunos participantes han escuchado muchas veces el seminario, ¿por qué todavía no han entendido? Mientras estaba escuchando, no tenía pensamiento, sin pensar, buena enseñanza, Entonces, ustedes tienen que ver mi boca, otro lado no, tiene que ver mi boca, y también hay que escuchar pensando, para que pueda entender. Hoy día, a través de esta sola parábola, se expresa con claridad la verdad que recorre toda la Biblia. Mientras vive en este mundo, el ser humano siempre se esfuerza por obtener algo: dinero, fama, poder y placer. Nosotros también estamos viviendo para ganar algo, ¿no? Cuando desea obtener estas cosas, invierte todos sus esfuerzos como si fueran todo en su vida. No hay muchos que entregan toda su vida a una sola cosa, ¿no? He visto a personas que han entregado su vida a la cocina, ¿no? A la cocina, algunos digo, yo entrego mi vida a la ceviche, buen ceviche. Hay personas para quienes un solo equipo de fútbol en toda su vida, a la Alianza Lima, Mata Universitario,
la victoria o la derrota de ese equipo es toda su vida. Hay quienes consideran que la empresa que fundaron es toda su vida. Algunos, cuando su empresa cae en ruina, incluso llegan a quitarse la vida. Y es cierto. Cuando las cosas de este mundo llegan a ser todo en la vida de una persona, al final su vida no deja nada. San Lucas 12:20 dice, aquí dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, leamos juntos, y lo has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Cuando la vida física llega a su fin y Dios toma el alma, todo aquello por lo que la persona se esfuerzo deja de tener cualquier provecho. La razón por la que el ser humano vino a este mundo es obtener la vida eterna. Ese es el propósito por el cual Dios creó al ser humano. Dios es el Dios eterno que vive para siempre. Ese Dios eterno creó al ser humano a su imagen. Esto es para que el ser humano viva disfrutando de la misma gloria eterna que Dios. Por lo tanto, el propósito de los pocos años que el cuerpo pasa en esta tierra es conocer a Dios y tener una relación correcta con Dios. Es decir, la primera razón por la que se nos ha dado en esta tierra es recibir la salvación a través de la Biblia. Si mañana hay algo importante, hoy viviremos preparando todo para ese día importante, ¿no? Si no nos preparamos para ello y vivimos solo para el placer de hoy, perderemos aquello que es más importante. De la misma manera, los pocos años de vida en esta tierra existen para el tiempo eterno que vendrá después de la muerte. Vivimos esta vida en la tierra para ese tiempo eterno. Aquí está Lucas 10:25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El intérprete de la ley era una persona similar a un pastor en nuestros días. En ese intérprete de la ley vino a Jesús para preguntarle acerca del asunto de la vida eterna. Le preguntó directamente a Jesús: ¿quién tiene el poder de dar la vida eterna? En realidad, la actitud de ese hombre que pregunta no es correcta. ¿Es realmente obtener la vida eterna la intención de ese hombre? No, no lo es. Aquí, pantalla. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo: para probarle. Aunque externamente parecía una pregunta muy respetuosa, el Señor, que ve el corazón, lo conocía todo con exactitud. Él no hizo la pregunta para obtener la vida eterna. La hizo para poner a prueba a Jesús. Además, hay otra cosa incorrecta en esta pregunta. Pantalla. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este intérprete de la ley tiene un concepto equivocado acerca del modo de obtener la vida eterna. Cree que puede obtener la vida eterna mediante ciertas obras. Si el pensamiento del líder religioso es así, ¿cómo serán entonces aquellos que aprenden de él? ¿No?
Esta es la realidad de muchas iglesias en el Perú. ¿Ya? Aquí. Maestro, haciendo ¿qué cosa? ¿Qué cosa heredará la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? Él piensa que obtener la vida eterna depende de ciertas obras. Este intérprete de la ley conoce bien la ley y la enseña, pero no puede cumplirla. Sin embargo, él piensa que sí puede cumplir la ley. Él es un hombre orgulloso que piensa que es piadoso. Por eso hace una pregunta como esta. Y a ese hombre Jesús le hace una pregunta. 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús primero le preguntó a aquel intérprete de la ley que hablaba de las obras, si realmente conocía correctamente la ley. Este intérprete de la ley, como alguien que conoce bien la ley, no enumera uno por uno los 10 mandamientos, sino que resume solo lo esencial. ¿Ya? 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ya. Este intérprete de la ley, como alguien que conoce bien la ley, no enumera uno por uno los 10 mandamientos, sino que resume solo lo esencial. Los 10 mandamientos pueden dividirse en 2 grandes categorías. Mandamientos referentes a Dios y mandamientos referentes al prójimo. Este intérprete de la ley los distinguió correctamente y respondió señalando el punto central. La persona que puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente, puede amar también a los demás como a sí misma. Pero el problema es, ¿quién puede vivir de esa manera? Jesús también dio lo mismo. San Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Leamos juntos. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Este es el punto central de lo que enseña el Antiguo Testamento. Es decir, la ley ordena amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios con todo el esfuerzo posible y amar al prójimo como a uno mismo con todo el esfuerzo posible. No cometerá pecado. Los que pueden guardar esta ley no cometerá pecado, ni quebrantará la ley. Por eso el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13:10. Leamos juntos. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero ¿por qué Jesús le hizo esta pregunta a este intérprete de la ley? ¿Ya? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? No le preguntó para comprobar si este intérprete de la ley conocía la ley con precisión. Jesús pregunta, ¿cómo así? ¿Puedes realmente practicarlo? ¿Lo has practicado? Eso es lo que él preguntó. Pero el intérprete de la ley dio la ley tal como está escrita. Entonces Jesús respondió, pantalla, y le dijo,
bien has respondido, haz esto y vivirás. Esto como así. Intenta practicarlo tú mismo. Intenta ver si puedes guardarlo. A aquel que desea obtener la vida eterna guardando la ley, él le dice que intente guardarla completamente. ¿Puede él cumplirlo todo perfectamente? ¿Sí o no? No puede. El ser humano con un corazón corrupto comete toda clase de pecados. Con el corazón, los pensamientos, las palabras y las acciones. Peca con todas estas cosas. ¿Cómo puede el ser humano decir que puede cumplir la ley perfectamente delante de Dios? Es imposible. Este intérprete de la ley debería haber reconocido que no podía guardar la ley. Romanos 3:4 dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La Biblia habla con firmeza. Aquí, todo hombre mentiroso. Y solo hay uno que es verdaderamente fiel. Antes bien sea Dios veraz. Nadie puede cumplir las demandas de la ley. Pero este intérprete de la ley afirma que obtendrá la vida eterna mediante las obras de la ley. Si se pudiera obtener la vida eterna guardando la ley, no habría sido necesaria la venida de Jesús, ¿no? La intención de la pregunta de este intérprete de la ley y el contenido mismo de su pregunta no eran correctos. Ante la palabra de Jesús que le decía que guardara la ley, él debería haber confesado que no podía cumplirla. 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Ya? ¿Por qué él preguntó otra vez como así? Este intérprete de la ley hace otra pregunta a Jesús. ¿Cuál es la intención de esta pregunta? ¿Ya? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, él todavía quería parecer una persona justa, capaz de cumplir esta ley. Y pensaba que si se le indicaba quién era el prójimo al que debía hacer el bien, entonces él haría el bien. Aún hoy existen personas así. Personas que intentan hacerse ver como justas por lo que han aprendido hasta ahora. Esas personas no reciben la salvación aun cuando escuchan el seminario de la Biblia, porque están atrapados en el orgullo espiritual. ¿Ya? Aquí. ¿Y quién es mi prójimo? Él afirma que cumplirá completamente esta ley. Aquí. A tu prójimo como a ti mismo. Por eso preguntó así. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Voy a practicar esta ley. Por eso pregunta así. Pero el prójimo que debe recibir el amor se refiere al mismo intérprete de la ley. ¿Y quién puede amar al prójimo como a sí mismo? Es Jesús. Este intérprete de la ley no sabe en absoluto esa verdad. Antes de amar a alguien, él necesita recibir primero el verdadero amor. Veo que en la mayoría de las iglesias en Perú enseñan mal este pasaje.
Enseñan que ayudar a los necesitados como el buen samaritano en el verdadero amor. Así que como dice Jesús en el versículo 28, debemos hacer esto. Y por eso en el versículo 37 dice así: ve y haz tú lo mismo. Eso es lo que enseñan normalmente en Perú, ¿no? Pero esta palabra no es ese el significado. A partir del versículo 30 se explica quién es el prójimo, en qué condición se encuentra ese prójimo y quién es el samaritano que puede ayudarlo. Desde el versículo 30 está explicando. 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerte. Jerusalén está en una zona elevada. Está a 760 metros sobre el nivel del mar, Jerusalén. Por eso se dice que se sube a Jerusalén. La Biblia dice, ¿ya? Y Jericó está 250 metros debajo del mar Mediterráneo. El mar muerto está 400 metros por debajo del mar Mediterráneo. En el camino que desciende de Jerusalén hacia el mar muerto se encuentra Jericó. Por eso se dice que se desciende a Jericó. Entre Jerusalén y mar muerto hay Jericó. La distancia de Jerusalén a Jericó es de unos 27 kilómetros. Se dice que ese camino es muy peligroso y empinado. No solo era un camino empinado. En la época de Jesús se dice que había muchos ladrones que robaban y mataban a las personas. Por eso aquí, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Este hombre descendía hacia Jericó y se encontró con unos ladrones. Si nadie rescata a ese hombre, morirá. Como fue dejado casi muerto, en poco tiempo morirá. ¿Qué representa esta escena? ¿Ya? Mírame. ¿Qué representa esta escena? ¿Ya? Jerusalén es la ciudad de Dios. Es el lugar donde se sirve a Dios Santo. Jericó es un lugar maldito. Si se desciende un poco más, está el mar de la muerte. La persona que va de Jerusalén a Jericó representa al ser humano que debería servir a Dios, pero se aleja de Él y se dirige al mundo. Esto describe el proceso de la caída humana. Los ladrones que golpearon al hombre y lo dejaron casi muerto representan al diablo. El estado de este hombre casi muerto simboliza la condición miserable del alma humana. Este hombre que encontró a los ladrones solo espera la muerte. Así el alma humana, engañada por el diablo, se muere esperando únicamente el juicio del infierno. ¿Quién es el prójimo que este intérprete de la ley dice que ayudará? El prójimo es el intérprete de la ley mismo.
El significado de las palabras de Jesús para el intérprete de la ley es esto: tú eres el hombre que cayó en manos de ladrones y está a punto de morir. Tú no estás en posición de ayudar a ningún prójimo. Tú eres el prójimo que necesita recibir ayuda. Tú eres el hombre que fue atacado por ladrones. ¿Cómo así? Jesús, ¿cómo dijo así? Estas palabras no se aplican solo al intérprete de la ley. Hoy Jesús pregunta la conciencia de todos los que dicen creer en Dios. Jesús dice así: ¿sabes quién eres? No estás en condiciones de ayudar a nadie. Tú eres el prójimo que necesita ayuda. Tú eres el hombre que cayó en manos de ladrones. Ya verdad, mayoría de los peruanos ya les gusta ayudar a otros, pero ellos son los que necesitan ayudar. Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa santa. Leamos juntos: sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. El pueblo de Israel se enorgullecía de ser el pueblo de Dios que servía al Señor. Pero su estado real era tan miserable como este. Este es el estado del hombre que cayó en manos de ladrones. En la condición del alma de todo ser humano. Ellos necesitan a un Salvador, al Cristo, que pueda rescatar sus almas. ¿Cómo así? No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La mayoría de los peruanos es así ya. ¿Hay alguien peruano que diga que no conoce a Dios? Nadie. En los carros, en las motos, en casi todas las cosas colocan frases sobre Dios. Dios guía mi camino, ya. ¿Cómo así? Cristo o versículos bíblicos están escritos, ¿no? Vayan o no a una iglesia o la iglesia católica, todos dicen que creen en Dios. Todos tienen la misma actitud que este intérprete de la ley que decía que ayudaría al prójimo. Pero el estado de sus almas es el de quienes necesitan recibir ayuda. Y muchos que aprenden este pasaje en las iglesias no saben que ellos mismos son el hombre que cayó en manos de ladrones. Se consideran a sí mismos sacerdotes o incluso samaritanos, ¿no? Ven al hombre que cayó en manos de ladrones simplemente como a un pobre desconocido, sin saber que ese hombre que cayó en manos de ladrones son ellos mismos. 31 dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Justo en ese momento un sacerdote descendía por aquel camino. ¿Ya? El sacerdote es la persona que ofrece sacrificios a Dios en lugar del pueblo. En aquel tiempo la persona más respetada era el sacerdote. En ese tiempo todos pensaban que el sacerdote sin duda ayudaría al hombre que cayó en manos de ladrones. Ya, ese sacerdote
estaba caminando, ¿ya? Hacia el hombre que había caído en manos de ladrones. El hombre herido al ver al sacerdote de paso solemne y piadoso, ¿ya? Seguramente tuvo la esperanza de que él lo salvaría. Sus pasos, muy solemne y piadoso, ¿ya? Pero el sacerdote, al ver a aquel hombre que se moriría, pasóle largo. Pobrecito. Ya pasó. Y viéndole pasó de largo. Pobrecito, ya, ¿cómo haría? Ya se pasó. ¿Cómo puede suceder algo así? ¿Qué significa esto? ¿Cuántos religiosos han pasado a tu lado? Ustedes, sus lados, ¿ya? Pastores, evangelistas y tantos predicadores que hemos escuchado en YouTube. ¿Han sanado ellos nuestra alma? Asisten a la iglesia, oran gritando, cantan llorando, ¿ya? Y hasta pronuncian palabras que ni ellos mismos entienden, diciendo que son lenguas, ¿ya? Y al final, ¿qué median todas esas cosas? En aquel momento las emociones eran intensas, pero con el tiempo no queda más que vacío. En ese sacerdote también es un hombre que desciende hacia Jericó, ¿ya? Es alguien que va camino al infierno. El sacerdote tampoco está en condiciones de ayudar a nadie. 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El levita es la persona que sirve en el templo para ayudar a sacerdotes. Son personas diligentes y muy dedicadas. El hombre que estaba muriéndose tras haber caído en manos de ladrones vio que venía un levita, ¿ya? Levita está viniendo, ¿ya? El sacerdote quizá caminaba con solemnidad, lentamente. Pero ya el levita probablemente camina más rápido, ¿ya? Porque era una persona que debía trabajar con diligencia. El hombre moribundo seguramente tuvo esperanza al verla levita. Pero, ¿qué sucedió? Y viéndole, pasó de largo. Decía, pobre hombre, parece que va a morir. Así pasa de largo. ¿Qué representa el levita? ¿Ya? Representa las obras y el propio esfuerzo. Durante décadas asistió a la iglesia o al catolicismo, recibió cargos y sirvió con empeño, pero el estado de su alma seguía siendo el mismo, ¿no? Él también desciende hacia Jericó, es decir, va camino al infierno. El hombre que cayó en manos de ladrones ahora cayó en la desesperación. El sacerdote y el levita eran las personas más ejemplares de Israel. Y aquellos que decían creer en Dios mejor que nadie. Si ellos no lo ayudaron, ¿quién podría ayudarlo? Él cayó en una profunda desesperación. Desesperación. Los samaritanos y los judíos eran como enemigos. 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido y misericordia. Los samaritanos y los judíos eran como enemigos.
cuando Asiria invadió el reino del norte de Israel alrededor del año 772 a.C., Asiria trasladó por la fuerza a otro pueblo extranjeros y a la región de Israel que había conquistado. Las personas nacidas entre judíos y extranjeros eran los samaritanos. Eran un pueblo mestizo. Cholitos ya. Los judíos valoraban mucho la pureza de su linaje y no tenían contacto con otros pueblos extranjeros, ¿no? Por eso trataban a los samaritanos cuya sangre estaba mezclada casi como perros, considerándolos impuros. Por eso los judíos no se relacionaban con los samaritanos. Para ir de Jerusalén a Galilea se podía llegar más rápido pasando por Samaria. Era el camino más directo. Pero los judíos, para no tratar con los samaritanos, cruzaban el río Jordán y tomaban un largo desvío. Así de grande era el rechazo de los judíos hacia los samaritanos. Los judíos, para menospreciar a Jesús, llegaron a decir así. San Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Para menospreciar a Jesús, lo llegaron samaritano. Los judíos despreciaban profundamente a los samaritanos. Los samaritanos también rechazaban a los judíos y los consideraban enemigos, pues sabían que los judíos los despreciaban. Como se dice, el mundo es un pañuelo, ¿no? ¿Ya? En sus palabras en Perú, ¿no saben? El mundo es un pañuelo, ya, pañuelo, ¿ya? ¿Ya? En medio de su situación de muerte, se encontró con el samaritano que consideraba su enemigo. Él pensó que un samaritano jamás lo ayudaría. ¿Pero qué hizo aquel samaritano? ¿Ya? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Aquel samaritano tuvo compasión de este hombre. Y entonces, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuando cuidó de él. Ay, difícil, ¿ya? El vino contiene alcohol, ¿ya? El vino contiene alcohol, ¿ya? Por eso se usaba como desinfectante para tratar las heridas. El aceite suaviza la herida. Aplicarlo es como poner una pompada, ¿ya? Es como una pomada, como Bactroban o Fusidina. Ustedes conocen, ¿ya? Fusidina, ¿ya? Fusidina, ¿ya? Fusidina, ¿ya? ¿Ya? Medicina, ¿ya? Ya. ¿Cuándo fue herida, ya? Explica. No, ya me entiende. Aplicar vino y aceite significa que usó medicina para salvar a este hombre. ¿A quién representa este samaritano? ¿Quién puede ayudar de verdad? ¿A quién va camino al infierno? ¿Un pastor? No. Este samaritano representa a Jesús. ¿Y quién? Aquí, el vino. Pantalla. El vino simboliza la sangre de Jesús.
¿Ya? San Marcos 14 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. El vino representa la sangre de Jesús. El vino que aplicó el samaritano es la sangre de Jesús. ¿Y qué representa el aceite? Aceite. ¿Qué es? Ya, el aceite representa al Espíritu Santo. 2 de Corintios 1, 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y aquel que nos unió es Dios, leamos juntos, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El aceite y el vino que el samaritano aplicó en este hombre, la sangre de Jesús pagó el precio del pecado y nuestros pecados fueron perdonados. Y el Espíritu Santo nos hizo comprender y creer esa verdad y entró en nosotros. Así el alma que iba al infierno finalmente fue sanada. El vino y el aceite representan la sangre de Jesús y el Espíritu Santo. El vino y el aceite salvaron la vida del hombre que cayó en manos de ladrones. De la misma manera, la sangre de Jesús y la obra del Espíritu Santo son el remedio que salva nuestra alma. El perdón de los pecados debe recibirse mediante la sangre de Jesús. Y el Espíritu Santo nos hace conocer esa verdad y habita en la persona que ha sido salvada. Y el vino y el aceite que aplicó el samaritano muestran que la parábola del buen samaritano en San Lucas 10 revela la verdad central del Evangelio. El hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó casi muerto por los ladrones representa el alma de cada persona destinada al infierno y totalmente incapaz de salvarse por sí misma. Y el verdadero prójimo que salvó al hombre herido, el samaritano, es Jesús, el Salvador del alma. El vino que cura la herida mortal del pecado es la sangre de Jesús, quien nos hace comprender esa verdad y recibir nueva vida por la fe. Es el aceite, es decir, el Espíritu Santo. Jesús vino tal como lo había prometido el Antiguo Testamento y derramó su sangre para perdonar los pecados. El vino, es decir, la sangre, el remedio para sanar el alma que va a ir para el infierno, ya estaba preparado. Así como el aceite debía ser derramado por el samaritano, el Espíritu Santo debe ser derramado por Jesús. Es decir, sin la obra del Espíritu Santo no puede realizarse la salvación del alma. Lo importante es en quién obra el Espíritu Santo. Aunque alguien conozca perfectamente todo el significado de la parábola del samaritano, si solo lo sabe como información, no le sirve de nada. Porque sin la fe que da el Espíritu Santo, ese conocimiento es inútil. ¿Hay alguien en este mundo que no sepa que Jesús murió en la cruz por los pecados de la humanidad? Todos lo saben. Pero a pesar de eso, no sigues sintiéndole angustiado por su pecado, ¿no? Señor, perdona mis pecados. ¿Ya? Señor, perdona mis pecados. ¿Ya? Aunque saben que Jesús fue crucificado, pero todavía, Señor, perdona mis pecados. ¿Por qué la sangre de Jesús no tiene poder para esa persona? ¿Por qué? Porque para él no es más que un conocimiento, una doctrina, ¿no?
La sangre de Jesús se cree verdaderamente cuando el Espíritu Santo obra juntamente con ella. Salmos 51, 17. Leamos juntos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Espíritu Santo obra en ese momento. El espíritu quebrantado. Cuando una persona reconoce que es pecadora delante de Dios y que no puede evitar el infierno y admite que ningún esfuerzo propio puede borrar ese pecado, ese es el corazón quebrantado. Corazón quebrantado. ¿Cómo haría Dios? Yo voy al infierno por mis propios pecados. Con ese corazón. Se llama corazón, el corazón quebrantado. ¿A quién se acerca la palabra con ese corazón quebrantado y con un espíritu que suplica a Dios? El Espíritu Santo obra en él y le hace creer en la sangre de Jesús. ¿Ya? Estos versículos. La misma sangre hará expiación de la persona. Y estas palabras sobre la sangre y la expiación no puede creerse sin un corazón quebrantado. Hebreos 9, 22 también. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Estas palabras, ¿ya? Aunque antes muchas veces leía estos versículos, no se dio cuenta. ¿Ya? Estas palabras sobre la sangre y la expiación no pueden creerse sin un corazón quebrantado. El Espíritu Santo no ayuda a creer. Aunque uno lee la Biblia habitualmente, no puede entender lo que esto significa. Solo cuando el Espíritu Santo ayuda, uno puede comprenderlo. Segunda de Corintios 5, 14. Ya leamos juntos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos muriendo. Toda la gente en el mundo sabe esta verdad, ¿no? Jesús fue crucificado, ¿ya? Él derramó su sangre por todos los pecados de humanidad, pero no han salvado. El Espíritu Santo obra en la persona de corazón quebrantado, en quien tiene un espíritu arrepentido por su pecado. Y así hace que la persona crea en el perdón de los pecados mediante la muerte de Cristo y la sangre que Él derramó. Por eso, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El samaritano curó al hombre que había quedado casi muerto por los ladrones y derramó aceite y vino sobre sus heridas. Esto significa que el alma que espera la destrucción por causa de su pecado, Jesús la salva mediante su sangre y la obra del Espíritu Santo, que vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. El samaritano lo sanó. El alma que iba al infierno fue salvada porque el Espíritu Santo le hizo creer en la sangre de Jesús. Hasta aquí se muestra que esa alma ha sido salvada. Y luego, pantalla, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El samaritano llevó al hombre que había sanado un mesón y lo cuidó así. Y mesón corresponde a un hospedaje hoy en día, hospedaje.
Llevó al hombre que había curado a un hospedaje y lo cuidó. 35. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al menos mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Al día siguiente, el samaritano dio dinero al dueño del hospedaje y le pidió que siguiera cuidando al hombre que había curado. Le dio una cantidad por adelantado y le prometió que si gastaba algo más, se lo pagaría cuando regresara. El samaritano no solo salvó al hombre moribundo, sino que también cubrió los gastos de su tratamiento y recuperación. Esto representa la obra que hizo Jesús. Aquí, los dos denarios representan lo que Jesús dejó al venir a este mundo y a regresar. La gracia y la verdad que Él dejó para la vida espiritual de los que han sido salvos. San Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También 17 dice, leamos juntos: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad viniendo por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad que nos protegen en la vida después de haber sido salvados son en realidad la gracia de Dios y la palabra de su verdad. Sin estas dos cosas, el cristiano que ha sido salvado no puede ser transformado en santidad. El hombre que cayó en manos de ladrones, aunque fue rescatado, todavía necesita más tratamiento. Del mismo modo, nuestra alma también necesita una sanación continua de la naturaleza pecaminosa después de ser salvada. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debemos continuar esa sanación? Hasta que el Señor vuelva. ¿Ya? Debemos seguir renovando la condición de nuestra alma hasta el momento en que nos encontremos nuevamente con Jesús. Encontremos nuevamente con el samaritano. Ser salvado significa que el alma que estaba destinada al infierno ha sido librada y que Dios la declara justa y sin pecado. Pero eso no significa que nuestra vida ya sea santa. Por eso, después de ser salvados, hay algo que debemos hacer. Es gobernar nuestra vieja naturaleza caída y pecaminosa con la gracia y la verdad que el Señor nos da. Eso es la vida cristiana. Jesús nos libró de la maldición y del castigo del pecado. Y además nos libera del poder del pecado después de ser salvados. Y esto se le llama la salvación en la vida, o salvación en la personalidad. San Mateo 5:48. Leamos juntos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos en perfectos. Así como el samaritano dijo que volvería, Jesús también volverá. Cuando Jesús regrese, participaremos de la gloria de Dios. Los hijos de Dios que participarán de su gloria deben tener una vida santa. Por eso aquí dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos en perfectos. Dios desea que nuestra vida sea santa, como corresponde a sus hijos que han sido salvados. Colosenses 1:28.
Ya leamos juntos. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ya. Después de ser salvado, existe un proceso en el que nuestro corazón y nuestra vida van asemejándose a la santidad de Dios. Por eso aquí. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En este proceso de asemejarnos a la santidad de Dios, necesitamos la gracia, la verdad. Después de ser salvado en nuestra vida diaria todavía, hay ocasiones en las que pecamos. Pero por esos pecados ya no iremos al infierno, porque la sangre de Jesús perdonó incluso nuestros pecados futuros. Sin embargo, aunque el pecado después de la salvación no tenga relación con el infierno, sí afecta nuestra relación con Dios. El pecado después de ser salvados causa problemas en nuestra comunión con el Padre Dios. ¿Ya? Si peco contra mi Padre terrenal, sus propios padres, ¿ya? Él no me abandona, ¿no? ¿Ya? Ya, echa fuera, ya. No así. Pero la relación con Él, si se ve afectada, ¿sí o no? Sí, de la misma manera, el pecado después de la salvación afecta nuestra relación con el Dios Padre. Por eso, para esa relación debemos ser limpiados y perdonados. No es para evitar el infierno. Ese problema ya fue resuelto por la sangre de Jesús. Pero el pecado después de la salvación interrumpe nuestra comunión con Él Padre. Por eso nos esforzamos por ser santos como Él es santos. Ya. Cuando una persona dice, esta habitación es muy limpio, significa nunca había polvo, o cuando había polvo, Él han limpiado. ¿Cómo? ¿Nunca había polvo? No. Cada vez que había polvo, Él ha limpiado, ¿no? Ya, este significa santidad. Nosotros tenemos que ser sanidad. ¿Ya? En ese proceso de asemejarnos a la santidad de Dios, necesitamos la gracia y verdad. Así como ese samaritano dijo que volvería, Jesús también volverá pronto. Y cuando Él regrese, participaremos de la gloria de Dios. Los hijos de Dios que participarán de su gloria deben vivir en santidad. Dios desea que nuestra vida sea santa, como corresponde a sus hijos que han sido salvados. Por eso, nuestra naturaleza pecaminosa también necesita una sanación continua. En ese proceso necesitamos los 2 denarios, ¿no? Que el samaritano dejó en el mesón. Es decir, necesitamos la gracia, la verdad que el Señor dejó para nosotros. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es este mesón? Este mesón para aquel hombre era un lugar de descanso y de sanación. Este mesón representa la iglesia. La palabra para iglesia en griego original es eklesia, que significa grupo distinguidos, grupo apartados del mundo y separado, ¿ya? No se refiere a un edificio,
este edificio no es la iglesia, es edificio de la iglesia. No se refiere a un edificio, sino al conjunto de los santos que han sido salvados. ¿Ya este edificio es una iglesia? No, es un edificio para la iglesia, pero no es la iglesia. La iglesia es el grupo de los que han sido salvados. 1 Corintios 1, 2. A la iglesia Dios que está en Corinto, a los que santificados en Cristo Jesús. Aquí está la definición de lo que es la iglesia. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Chimbote, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Ya? Un edificio no es la iglesia. A las personas que han sido salvadas, en ese grupo se le llama iglesia. En la época de la iglesia primitiva no se reunían en ningún edificio establecido. En la Biblia no hay ni un solo lugar donde se llame iglesia a un edificio. 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. ¿Significa que en esta casa hay un edificio de la iglesia? ¿O que hay personas que han sido salvadas? ¿Cuál? Personas. Significa que hay personas que han sido salvadas. Colosenses 4 también. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y la iglesia que está en su casa. ¿Hay un edificio de la iglesia en la casa de Ninfas? Significa que hay personas que han sido salvadas. Filemón 1, 2. Leamos juntos. Y la amada hermana Apia y la Arquipo, nuestro compañero de milicia, y la iglesia que está en tu casa. No significa que en esa casa haya un edificio de la iglesia, sino que hay personas que han sido salvadas. La iglesia no es un edificio. ¿Ya? Al grupo de personas que han sido salvas se le llama iglesia. Ya hoy día, después del sermón de hoy, habrá una actividad deportiva. Ya cierto. En ese momento no habrá ni una sola persona salvada en ese lugar, ¿no? Entonces, ¿este lugar es iglesia o no? ¿Sí o no? No lo es. Entonces, el campo, ¿dónde están reunidos todos los salvos? ¿Ya? Jugarán fútbol, jugarán vóley, ¿ya? ¿Será iglesia o no? Sí. En ese campo habrá una iglesia. Después la actividad deportiva, algunos hermanos que han sido salvados fueron a comer anticucho o ya mollejitas, ¿ya? Porque tendrán hambre, ¿ya? ¿Qué hay en esa tienda de anticucho? Hay iglesia, ¿ya? Los 2 denarios que el samaritano dejó en el mesón representan la gracia y la verdad que el Señor lo dejó en la iglesia. Un bebé recién nacido necesita ciertas cosas para crecer correctamente. El amor de la familia, una alimentación adecuada, una buena educación y un buen entorno. Se necesita este cuidado familiar hasta que el niño crezca y llegue a ser adulto. Si faltan estas cosas, o si el niño se va de la casa, o si ocurre alguna situación anormal, es imposible que crezca de manera normal. Nuestro cuerpo es adulto, pero nuestra alma es como un bebé recién nacido. Nuestra alma debe crecer correctamente para poder cumplir la obra de Dios. 1 Corintios 1, 8.
el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí. Dios quiere que seamos completos y sin reproche en el día en que Jesús vuelva. Por eso Él puso en la iglesia la gracia en la verdad, para que nuestra alma pueda crecer correctamente. Mírame. Así como un niño necesita indispensablemente el cuidado de sus padres, el cristiano que ha sido salvado debe recibir dentro de la iglesia la protección y el cuidado del pecho, ¿ya? Solo así la fe crece correctamente, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Aquí, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él nos fortalece para hacernos irreprensibles, ¿ya? En esta iglesia el Señor tiene comunión con nosotros. 9. Leamos juntos. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En esta iglesia el Señor tiene comunión con nosotros, ¿ya? Aquí. ¿Dónde está el pecho del Señor? ¿Ya? ¿Dónde está el pecho del Señor? Nosotros tenemos que tomar leche de pecho, ¿ya? Ya, toma, ya, coma. ¿Dónde está? Este pecho del Señor, ¿dónde está? Iglesia. ¿El pastor? No puedo darles, ya. No hay leche, ya. No tengo leche, ya. La iglesia. En esta iglesia el Señor tiene comunión con nosotros. Por eso apartarse de la iglesia es apartarse del Señor. El hombre que cayó en manos de ladrones no puede recibir más tratamiento si sale del mesón. De la misma manera, una persona que ha sido salva no puede ser transformada en la iglesia, la verdad, si se aparta de la iglesia. Por eso, dejar la iglesia es dejar la gracia, la verdad de Jesús. San Juan 1, 16. Leamos juntos. Porque de su plenitud tomamos todo. Y gracias sobre el Señor nos ha dado la gracia de la salvación. Gracia de la salvación primero. Y además de esa gracia nos sigue dando gracia continuamente en nuestra vida después de ser salvos. Después de ser salvos, nace en nosotros el deseo de vivir para el Señor. Eso es algo natural. Pero antes de decir que uno va a hacer algo, es primero crecer correctamente dentro de la iglesia. Si la fe no crece, tampoco es posible evangelizar su familia a otras personas. Si la fe no crece, tampoco es posible ayudar a otros hermanos. ¿Qué puede hacer un bebé que acaba de nacer? ¿Ya? Nada. Ya. Gracias, padres, por dar a luz. Ya, voy a ganar dinero. Gracias, ¿ya? ¿Eso así? No. Pero si así como un bebé, si crece correctamente bajo el cuidado de sus padres, llega a ser el gozo de ellos. De la misma manera, un cristiano recién salvado llega a ser el gozo de la iglesia cuando crece correctamente. San Lucas 10, 35. Volvemos. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Ya? El samaritano prometió que volvería.
Los 2 denarios, es decir, la gracia y la verdad, fueron confiados a la iglesia. La iglesia va transformando nuestra alma por medio de la gracia, la verdad, es decir, la gracia de Dios y su palabra de verdad. Cuando el samaritano regrese, cuánta alegría sentirá al ver a este hombre completamente recuperado, ¿no? A este hombre que fue sanado también se conmoverá profundamente al ver al samaritano que lo salvó, ¿no? Gracias. Ya, tú me salvaste, ¿cómo así? ¿no? De la misma manera, cuando Jesús vuelva, nuestros estados transformados le dará gran gozo. Y Jesús será para nosotros una profunda conmoción y emoción. Jesús volverá pronto. Mientras vivimos en esta tierra, tenemos un cuerpo carnal. ¿ya? Por eso no podemos llegar a un ser completamente perfectos. Ayer, después de terminar el seminario, cuando llegué a mi casa, ya tenía dolor en mi pie, mucho. Por eso yo llamé a mi segunda hija. Ariel, ven, masaje. Su pie de su papá, masaje. ¿Por qué? Ella ama a su papá. También ella quiere ganar recompensa. Quiere ganar recompensa de Dios. ¿Ya? Había 2 razones. Aquí dice pantalla. Todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿A quién digo? ¿Cómo así? La iglesia. Mientras vivimos en esta tierra, tenemos un cuerpo carnal. Por eso no podemos llegar a un ser completamente perfectos. Por eso cuando Jesús regrese, redimirá completamente nuestro cuerpo. Y no solo el alma, sino también nuestro cuerpo será hecho completamente perfecto. 1 Juan 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Leamos juntos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Él se manifieste, cuando el Señor regrese, seremos semejantes a Él. En aquel día, nuestro cuerpo también será santo como el de Jesús. Romanos 8, 23. Leamos juntos. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también será redimido. ¿Ya? Redimido. Por eso en la Biblia hay 3 tipos de la salvación. La salvación del espíritu que íbamos al infierno, que recibimos por la sangre de Jesús. El proceso en el que la vida de los cristianos salvos llega a ser santa como la de Dios, la salvación de la conducta o la salvación en la vida. Y la salvación del cuerpo, cuando nuestro cuerpo sea transformado en la venida de Jesús. Por eso en la Biblia hay 3 tipos de la salvación. Primero, la salvación de nuestro espíritu, alma, ¿ya? Segundo, la salvación en la vida, ¿ya? Tercero, la salvación del cuerpo. Por eso aquí dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Filipenses 3, 20.
Mas nuestra cuidanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Leamos juntos. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esperamos el día en que nuestro cuerpo humilde será transformado como el del Señor. Ya. Si el actor coreano ya se ha transformado, ya, ¿cómo será más? Ya, guapo, ¿ya? En esta breve parábola del buen samaritano, Lucas capítulo 10, están presentes las tres salvaciones: salvación del alma, salvación de la vida, salvación del cuerpo. La salvación del alma, liberada del castigo del infierno. La salvación en la vida diaria, el proceso por el cual vamos llegando a la sanidad después de ser salvo. Por la gracia, la verdad. ¿Quiénes están? En la iglesia. La salvación del cuerpo que recibiremos cuando el Señor regrese. Esa es realmente una palabra maravillosa, ¿no? Aquí. San Lucas 10:36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Leamos juntos. Él dijo el que puso de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Después de contar toda la parábola, Jesús le hace una pregunta al intérprete de la ley. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley, al escuchar esta pregunta, debería haber confesado que él era precisamente el que cayó en manos de ladrones. Pero este intérprete de la ley aún no lo entendía. Aunque había estudiado tanto la Escritura, no entendió las palabras que el mismo autor de la Escritura le hablaba. El que mostró esta misericordia es Jesús. Si no fuera por la misericordia de Jesús, ¿cómo podríamos haber recibido la salvación? ¿Ya? Jesús dice cómo así. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. El intérprete de la ley es alguien que no puede actuar de esta manera. Él es alguien que necesita recibir ayuda. Pero hay quienes sí pueden hacer esto. Sí hay. Hay personas que pueden actuar como el buen samaritano, como Jesús. 1 de Juan 2:6. Leamos juntos. El que dice que permanece que Él debe andar como Él anduvo. Los cristianos que han sido salvos llegan a ser un segundo y un tercero samaritano. El cristiano se convierte en el prójimo del que cayó en manos de ladrones y salva a los que están muriendo en este mundo. Hemos recibido esa responsabilidad. Filipenses 1:5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué es una buena obra? ¿Qué menciona aquí? Es salvar a otra alma que aún no ha sido salvada. Y también es una buena obra cuidar mutuamente a los que ya han sido salvos. Estas buenas obras se realizan por medio de las personas que han recibido la misericordia del Señor. Para hacer esas
buenas obras. Primero, el alma de uno mismo debe ser salvada. Después de eso, debe crecer saludablemente en el mesón, que es la iglesia. Así como uno debe recuperar la salud para poder ayudar a otros. El alma también debe estar sana para poder mostrar misericordia a los demás. La persona que ha sido salvada debe permanecer dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, mientras va siendo perfeccionado, deberá encontrarse con el Señor que volverá. Ya, hoy día, después de mi oración, tendremos la Santa Cena. Después de realizarla entendiendo correctamente su significado, y voy a explicar después de mi oración. Oremos juntos. Dios, Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por las palabras que necesitamos. Dios, por favor, aunque hemos transmitido este correcto evangelio, todavía hay las personas que no han entendido perfectamente. Dios les guía para que puedan ser salvos por medio de escuchar otra vez el seminario. Dios, te damos gracias. Con tu gracia hemos terminado bien este seminario de la Biblia. Te damos gracias con todos los corazones. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Ya, hay dos ceremonias que el Señor ha encomendado a la iglesia, que es el grupo de los salvos. Uno es el bautismo, ahora 14 de diciembre. Y otro es la Santa Cena. El bautismo y la Santa Cena es una ceremonia que el Señor nos ha encomendado. La Santa Cena tiene 3 propósitos principales. Hay que recordar bien. Primero, conmemorar y honrar a Jesús. Primero, 1 de Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El propósito de la Santa Cena es, primero, conmemorar y honrar a Jesús, quien fue desgarrado y derramó su sangre para salvarnos. Como Jesús nos salvó sacrificando su cuerpo y su sangre, celebramos la Santa Cena para recordar este hecho tan profundo y guardarlo en nuestro corazón. Es decir, celebramos la Santa Cena para recordar a Jesús y su sacrificio, su cuerpo entregado y su sangre derramada para darnos salvación. El segundo propósito de la Santa Cena está en que todos participemos de un solo pan. Participar de este único pan significa que nosotros, todos los salvos, somos en el Señor, uno en el Señor. Somos un cuerpo del Señor. Nos recuerda que estamos llamados como un solo cuerpo a amarnos unos a otros. 1 Corintios 10, 16.
La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mismo pan, significa mismo pan. El grano de trigo debe ser molido por el completo para formar un solo pan. Así cuando renunciamos totalmente a nuestra propia voluntad y dejamos de lado todo orgullo, terquedad y obstinación, entonces podemos convertirnos en un solo pan. Hay que ser molido. El hecho de que haya un solo pan indica que somos uno en Cristo y una comunidad con un mismo destino. Los hermanos y hermanas que han llegado a ser un solo cuerpo mediante la sangre de Cristo, somos uno en el Señor, ¿ya? Por lo tanto, la Santa Cena se celebra con el propósito de recordarnos a través de esta ceremonia que hemos sido llamados a ser un solo cuerpo y a amarnos unos a otros. El Señor es la cabeza y cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo que está unidos a esa cabeza. Aquí hay mano, aquí hay pie, aquí hay nariz, aquí hay boca, ¿ya? Aquí hay ojos, ¿ya? Ya hay mucho. Entonces, somos un solo cuerpo y solo si nos cuidamos y amamos unos a otros, ¿ya? Si un dedo tiene una joya, otros dedos tiene codicioso, ¿ya? No, ya, bonita. Cuídalo, ¿no? Somos un solo cuerpo y solo si nos cuidamos y amamos uno a otros, el cuerpo puede funcionar conforme a la voluntad de la cabeza. Nada puede someter y unir a las personas como la sangre de Cristo. Y el tercer propósito de la Santa Cena es esto, 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga, mirando al Señor que ya murió en la cruz y al Señor que volverá. Recordamos que debemos anunciar su muerte hasta que Él venga. Vivimos para anunciar esto hasta que venga el Señor. Vivimos para evangelizar hasta que regrese el Señor. Así la Santa Cena nos recuerda este propósito. Lo que debemos tener en cuenta en la Santa Cena es que ante todo la Santa Cena ha sido ordenada para los cristianos que han sido salvados seguramente. Solo los hijos del Señor que han recibido la salvación seguramente, verdaderamente, pueden participar. Y una cosa más aquí, 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Leamos juntos. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esto significa que debemos examinarnos cuidadosamente para ver si tenemos algo indigno ante el Señor. Si uno tiene pecado, debe arrepentirse, apartarse de sus pecados y después participar del pan y del vino. Todos deberían estar agradecidos
del cuerpo y de la sangre del Señor hayan perdonado nuestros pecados y reflexionar sobre nosotros mismos antes de participar. Si alguien está en pecado, debe arrepentirse sinceramente de sus pecados y errores y volverse a Dios antes de recibir el pan y el vino. Y después debemos grabar en nuestro corazón que debemos arrepentirnos de los pecados de nuestra vida y permanecer en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, viviendo una vida limpia. Sin embargo, no es correcto rechazar la Santa Cena solo porque uno tenga pecado en su vida. Más bien, por medio de esta oportunidad, debemos decidirnos a arrepentirnos completamente ante Dios y vivir con rectitud. Por medio de la Santa Cena, debemos tener la voluntad de volvernos a Dios y vivir con rectitud. La próxima semana explicaré acerca del bautismo. En la iglesia realizamos la ceremonia de bautismo una vez al año. Aquí hay piscina. ¿Ya? La ceremonia de bautismo se hará el 14 de diciembre. Toda persona que ha recibido la salvación debe ser bautizada. Ese es un mandato del Señor. El bautismo recibido antes de la salvación no es válido. Aunque alguien haya sido bautizado 100 veces antes de ser salvo, debe bautizarse nuevamente después de recibir la salvación. Después de recibir la salvación, solo es necesario recibir el bautismo una vez. ¿Alguien quiere cada vez bautizarse? No, solo una vez. El bautismo es una confesión delante de Dios y delante de las personas de que uno ha recibido la salvación. La explicación detallada les daré la próxima semana. La ceremonia de bautismo se hará el 14 de diciembre. Hasta entonces, inscríbanse con sus líderes de grupo. ¿Ya? Hoy día yo voy a orar para esta Santa Cena. Oremos juntos otra vez. Dios nos ama, te damos gracias. Gracias por salvarnos por la sangre de Jesucristo. Gracias por hacernos cuidarnos del reino de Dios. Esta semana hemos terminado bien el seminario bíblico con la gracia del Señor. Te agradecemos por salvar mucha gente y fortalecer la iglesia más a través de las palabras de este seminario. Hoy en particular haremos la Santa Cena según el mandato del Señor. A través de esta Santa Cena celebraremos gratitud la carne desgarrada y la sangre derramada del Señor por nosotros. Decidimos a vivir adecuadamente delante de la carne desgarrada y la sangre derramada. Además, decidimos a predicar el significado de carne desgarrada y la sangre derramada fuertemente. Por favor, Señor, nos guía a vivir según nuestra decisión. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Ya, vamos a empezar. Adelante a los servidores.